Dejar para después y la pereza también son acciones evasivas del dolor, aunque son opuestas al orgullo y al sarcasmo. Lo describiré con una escena de fútbol. Imagina que un orgulloso o un sarcástico le tiran un balón, entonces este lo detiene, juega con ella y lo regresa más fuerte. Mientras que el que procrastina y tiene pereza, le envían el balón, ellos le pegan o no al balón, solo lo dejan pasar, tal vez intentan regresarlo, pero deciden no hacerlo. Y lo peor es que se quedan con el balón. Sí, hay personas que aunque les tires todo el balón, ahí se quedan con ellos, lo paran y ya detienen el juego. Esa conducta de indiferencia, de pereza, de procrastinación, también les protege de que no sabemos. Por eso es que tenemos que estar atentos a estas conductas evasivas del dolor. Es como bajarle el volumen o la intensidad a lo que están sintiendo. O sea, hay personas que prefieren ponerse su música, hay personas que se ponen en el videojuego horas y horas, hay personas que se desconectan y se duermen. Están evadiendo el dolor. Aclaremos, aunque estas conductas o acciones son evasivas, mencionamos lo que es visible para otros y es una forma de ocultar lo que vive la persona que está experimentando la acción evasiva. A razón de que, pues existen dentro de nosotros un sistema de protección ante el dolor y que está programado desde hace miles de años y viene codificado en nuestro ADN y se enciende en el momento indicado para evitar que todo el sistema nervioso colapse. En otras palabras, dentro de nosotros se enciende un mecanismo de defensa como la racionalización, la negación o la despersonalización. Estos son mecanismos de defensa y al encenderse no podemos sentir o ver el dolor. Se disminuye la intensidad por unos segundos, por unos minutos o por unas horas. Se posterga o se niega aquellos factores que nos estén causando un mal. Y esto se refuerza con conductas evasivas. Estas conductas son las que hemos descrito durante este video. Entonces, nuestra mente se protege, tiene diseñados los mecanismos de defensa y en una segunda fase activa las conductas evasivas del dolor, que tiene la misma función, bloquear lo que estamos sintiendo. Cuando nosotros trabajamos, tenemos que identificar los ejemplos de vida. A ver, recuerdo un joven, un consultante que era un excelente jugador de fútbol en su adolescencia. Cuando era niño, entre quinto, sexto de primaria y la secundaria, fue la actividad deportiva favorita y le sirvió como refugio y manejo de sus emociones. ¿Por qué? Porque en casa había problemas, porque en casa había carencias, porque no estaba en la escuela que le gustaba. Por todo lo que sea, él estaba evitando el dolor, agarraba su balón y se iba a la cancha de fútbol. Y ahí se encontraba con otros amigos que placenteramente se podían pasar jugando toda la tarde y sentirse bien. Una vez adulto, nuestro joven consultante, frente a los problemas económicos generados por perder su trabajo y problemas en pareja, adivina qué acción evasiva se activó. Bueno, se iba al campo a jugar fútbol. Sin embargo, ya como adultos, no solamente tenía esa acción evasiva, sino junto con sus compañeros se iba a tomar, llegaba tarde a las casas y adivina qué, pues se complicaban más las cosas en casa con su pareja, porque no tenía trabajo, acuérdate, porque en lugar de echarle ganas, evadía la situación, porque en lugar de tomar acciones o compromisos dentro de la casa, las evitaba yéndose con los amigos. Entonces, sin buenos ni malos amigos, no caigamos en el juicio, es la referencia para identificar cómo se pueden activar
esto de las malas jugadas de la mente, y en esta ocasión la acción evasiva. Y si el dolor nos diera una buena noticia, ¿se han puesto a pensar que tal vez esto que estamos sintiendo traiga una buena noticia? ¿Cuál? Pues la que somos humanos, que sentimos, que estamos vivos. Y si solo dependiera de una decisión o elección cambiarlo, ¿qué elegirías? Imagínate que te dijeran, si abrazas este osito de felpa, se va todo el dolor que sientes. ¿Qué vas a elegir? Entonces vemos personas aferradas a una persona, y esa persona que tiene todas las características de alguien que te protege, que te cubre, que te resuelve, que te llena, que te hace feliz, pues está generando una dependencia emocional. Pero dentro de nuestra cabeza está la acción evasiva. Fíjate cómo se mezclan las malas jugadas de la mente, tanto las mías como de otras personas. Bueno, entonces ya vimos ahí cómo la acción evasiva del dolor se une a las conductas de dependencia emocional. Vamos a imaginarnos que tu cerebro tiene relacionada la soledad con el dolor. Que cuando estábamos chicos nos decían, te vas a quedar solo, te voy a encerrar en tu cuarto, cosas así, estos regaños que relacionaron la soledad con el dolor. Entonces las personas se pueden aferrar a otras o se pueden quedar en relaciones tormentosas por miedo a la soledad, por no sentir el dolor de la soledad. Pero recuerda, las razones por las que te encuentras en una relación también están a nivel inconsciente. Son otras malas jugadas de la mente. En este momento solamente estamos diciendo que el dolor se puede unir a la soledad, y para evitar la soledad y el dolor me mantengo en una relación que puede llegar a ser tortuosa o puede llegar a ser enfermiza, pero en mi cabeza preferimos eso a soltar. A ver, sí es una buena pregunta y tenemos que aclararla. Que todos tengamos las acciones evasivas del dolor no indica que a todos se nos salga de control. Hay acciones que se nos salen de control, ya que ellas se encuentran mezcladas con otras malas jugadas de la mente, como la ilusión, el locus de control externo, el castigo del juez, un locus de un estado del yo niño, una dependencia emocional. Entonces, si se mezclan varias jugadas de la mente, el resultado es el caos, el dolor constante, las peleas constantes. Estar en una situación que me desagrada desde hace mucho tiempo y ahí permanezco. Solo para recalcar mencionaremos que dentro de nuestra cabeza se suman todos estos mecanismos para evitar, decíamos, el dolor, para protegernos. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que toma para olvidar, los que se drogan en la fiesta con la intención de generar un ambiente agradable y feliz y que todos nos las pasemos bien, o las personas que están comiendo en exceso y luego se duermen, o las personas que literalmente se duermen y se pierden como si se desconectaran de la realidad. Esas personas están tomando acciones evasivas del dolor, y algunos padres no entendemos por qué los niños están durmiendo tanto y por qué están comiendo tanto. Tendríamos que identificar de qué están evitando, qué dolores están evitando. Pueden ser señalamientos sociales, pueden ser algunos malestares emocionales derivados de las peleas de papá, de la carencia, de la ruptura de expectativas, de la ruptura de una ilusión amorosa. Tenemos que estar atentos todos.
Todos los miembros de una familia tenemos que vernos unos a los otros e identificar cómo estamos evadiendo el dolor. Durante el duelo, durante el periodo de duelo, hay mucho dolor por la pérdida. Y ahí también se unen varios mecanismos para protegerte. Y definitivamente se logra sobrellevar la experiencia dolorosa. Sin embargo, aquí en este ejemplo del duelo, te das cuenta cómo la acción evasiva toma importancia y la razón del por qué está en nuestro cerebro codificado. Pues es para protegernos de ese dolor. Podemos tener ilusiones, podemos soñar a la persona, podemos tener momentos muy religiosos con tal de que el alma de la persona que perdimos se vaya al cielo. Podemos tener a un juez que nos diga, tú lo hiciste bien, tú le apoyaste, tú hiciste todo, o el estado del yo padre, ¿no? Todos estos mecanismos se activan para evitar todo el dolor, para evitar sentir todo el peso de ese dolor de la pérdida. Los mecanismos de defensa son como el switch del sistema eléctrico de la casa que vives. Se activan de forma automática y sin darnos cuenta, se activan para salvaguardar todos los equipos, todo el sistema eléctrico de aquí adentro. Esa es su función, protegernos. Lo que podemos hacer es tomar acciones antes y después. Si yo ya sé que perder a una madre, perder a un padre es muy doloroso porque así lo describen en todos lados, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer acciones antes de la pérdida y definitivamente va a haber 2 o 3 acciones que tengo que hacer después de la pérdida. Pero durante la pérdida vamos a identificar qué tan bien hiciste las cosas. Porque si no hicimos bien las cosas, existen testimonios de gente que ha perdido a sus hijos, por ejemplo, y se desconectan de la realidad. Como la idea central de este video es reflexionar acerca de las conductas que realizas tú, que realizo yo, que todos realizamos para evitar el dolor, pues vamos a ver cómo se procesa. Imagínate que tuviste una ruptura amorosa. Recuerda que después de una ruptura amorosa pueden aparecer diálogos internos. Dentro de estos diálogos internos va a estar el juez que interviene. Ya lo hemos mencionado en otros videos. También después de esta ruptura vamos a identificar qué fantasías teníamos, qué ilusiones teníamos, qué se rompió, qué expectativas se rompieron, qué compromisos se rompieron. ¿Sale? Ante todo esto que se rompió o qué deudas se quedaron ya en los matrimonios, podemos hablar de que se quedan hasta con deudas. O la crianza de los niños, ¿no? Entonces, ante estas situaciones que son todo dolorosas, adivina qué va a hacer una persona que tiene adicciones, que tiene como programa evitar el dolor con el consumo de algo. O evitar el dolor con hacer mucho ejercicio, trabajar muchísimo. Pues si ya tiene el programa, lo más seguro es que recaiga en esa situación. Ese ejemplo es con relación a las pérdidas, a las rupturas amorosas. Pero ¿qué tal si al iniciar un noviazgo o al casarme pongo muchas expectativas en esta relación? Pongo muchas expectativas en este negocio. Entonces yo estoy poniendo la medida que voy a alcanzar o cómo debe de actuar la persona con que me casé o me asocié. O cómo voy a cómo me van a pagar por el trabajo que estoy haciendo. Estas expectativas son la medida que se debe de alcanzar. Y si yo no las cumplo o si mi ser amado no las cumple, activo ese sentimiento que despierta cuando fallamos o cuando cometemos un error. Se activan los pensamientos cuando existe una falla. Se activan los sentimientos como
el enojo, la frustración. Y si se cumplen esas expectativas, pues va a suceder lo opuesto, se va a activar programas como de felicidad, paz, tranquilidad. Las personas con adicciones se proponen cambios vertiginosos o fantásticos después de una semana de dejar de tomar. Ya dejaron de tomar hoy, pasan 8 días y declaran: yo ya soy diferente, no soy el mismo, en poco tiempo me recuperé, empapados de toda esta cultura de lo instantáneo que está en el mercado, que es de ideología, es originado por la ideología consumista. Quisieran sobresalir luego, luego, o sea, una semana después que dejaron de tomar, quieren vestir, quieren tener una moto, quieren tener un coche, quieren comer bien, quieren que su matrimonio esté al 100 en una semana. Entonces lo más seguro es que en una semana sufran un golpe de realidad, que no es suficiente lo que gana, que quedaron muchas deudas de ese periodo que tomó, que las personas están enojados con ella o con él, que incluso lo atacan varios días después o meses después de que dejó de tomar o años después de que dejó de tomar. Entonces, si la expectativa era voy a dejar de tomar y después todo se va a resolver, todo va a cambiar en días porque yo ya dejé de tomar, sorpresa, tarde o temprano estas personas van a sufrir un golpe de realidad. Recuerdo un consultante que había dejado de tomar y pocos meses después tenía el barco todo bajo control. Así lo expresaba él. Organizó sus cuentas por pagar, tenía su trabajo, es más, hasta religioso se volvió. Pero en esta posición de que ya había cambiado todo, que él había mejorado, pues intentaba que sus hijos y su esposa también fueran diferentes, que se enfocaran en lo que él hoy vivía y podía ver como beneficio o bueno para todos. Si estos muchachos o la esposa acostumbraba a tomar una cerveza o a fumarse un cigarro durante la comida, entonces él se convertía en el juez y en el papá todopoderoso y era poco tolerante, gritaba, señalaba, ofendía. Tenía como objetivo cambiar la organización de su casa, los hábitos de sus hijos adolescentes, ser el papá que no había sido antes. Por cierto, él mismo había promovido esos tipos de festejos, ese tipo de conductas, meses o un poco de años atrás. Esta nueva versión de él, definitivamente generaba enfrentamientos con los jóvenes y con la madre de los jóvenes, por ende, ¿no? Nuestro amigo no soportaba la organización que imperaba hoy en su casa y sobre todo, como él mismo lo mencionaba, su gente no quería cambiar. Estas nuevas confrontaciones lo hacía pensar muchas veces en recaer en el alcohol. Es allí donde resaltamos sus diálogos internos. De nada sirve cambiar, siempre van a ser igual, nadie les va a dar lo que yo les estoy dando. Definitivamente estaba yo mejor cuando andaba yo solamente en las fiestas, ni siquiera veía yo lo que hacían, en qué se gastaban el dinero, entre otros comentarios. Si nos damos cuenta en estos diálogos internos, esas elucubraciones hace que se encuentre frente a frente con dos versiones de él mismo, con el que era antes y el que promovía en la fiesta en su casa y con su familia y el que es ahora. Y cuando están estas confrontaciones, estos diálogos internos, el resultado es poder decidir si sigue echándole ganas y dejar el vicio o regresarse a su versión anterior. En cada una de estos pensamientos, estas ideas, pues van a aparecer acciones evasivas. Por eso se activaban las ganas de tomar.
cuidado, porque es una forma de hacer eternas las acciones evasivas, buscar pretextos en la familia, en la casa, en el trabajo para recaer. Los diálogos internos son autodestructivos y por eso es muy importante ponerles freno. Entre más tiempo pases hablándote, criticándote, juzgándote, devaluándote, entonces es una forma de sabotearte. Entonces, por eso es que digo que hay que ponerle frenos a este tipo de diálogos. Los diálogos en sí no son ni buenos ni malos, todos lo hacemos. Es una mala jugada de la mente. Todos tenemos ante pequeñas o grandes decisiones una división y vamos a estar enfrentándonos. Una parte de nosotros a favor, otra en contra, pero de esos diálogos, si son tortuosos, si me están llevando al autosabotaje, si me están llevando a una conducta evasiva del dolor, tengo que ponerles frenos. Jamás diré que dejes de hablar contigo mismo, al contrario, yo creo que tienes que hablar contigo mismo y escribir para que se organicen mejor los pensamientos y los sentimientos. Sin embargo, llegado el momento, puede ser que tú mismo seas tu peor enemigo, porque lo que te estás diciendo es juicios, críticas, sentencias, humillaciones que pueden hacer que regreses a la acción evasiva del dolor.